Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este tercer trimestre del año 2022, en el cual hemos estado estudiando las lecciones en el crisol con Cristo. Y hemos llegado a la lección final, la cual se titula precisamente Cristo en el crisol, que es el clímax de toda la experiencia del sufrimiento. Y este día, jueves 22 de septiembre, el título de la lección es precisamente El Dios sufriente. Eh, y acá realmente lo que vamos a ver es el Cristo sufriente. Como vemos en el principio de la epístola de Juan, Cristo es Dios y por eso hacemos la analogía del Dios sufriente. Pero realmente Cristo sufrió en su forma humana, ya que Él era 100% divino, pero también 100% humano. Así que realmente el título sería más adecuado decir el Cristo sufriente, cuando se humanó, y aquel verbo se hizo carne, como dice el mismo capítulo de Juan, en el verso 14, Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y realmente, hermanos, acá vemos a Cristo reducido a su humanidad más pura y enfrentando todo el sufrimiento del mundo por culpa de nosotros. Así que, hermanos, antes de continuar la lección, como siempre, los voy a invitar a que inclinemos el rostro y vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por habernos traído a lo largo de todo este trimestre en el estudio de estar en el crisol con nuestro Señor Cristo Jesús y las grandes enseñanzas que eso nos ha dejado, Señor, de cómo debemos vivir la vida cristiana y realmente apoyarnos en ti porque tú eres nuestra única esperanza. Y te damos gracias porque esa sangre preciosa se derramó por mí y por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ese maravilloso sacrificio, el cual nunca jamás podremos pagar. Pero Señor, tú lo pagaste todo por nosotros. De hecho, vaciaste todo el cielo para que el Señor Jesús viniera a nacer acá, sufriera como uno de nosotros, muriera como uno de nosotros, pero ahora resucitara y estuviera intercediendo en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de este día. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el Cristo sufriente o el Dios sufriente. Hermanos, acá vamos a leer tres versículos que están aquí al principio, que son cruciales para que podamos entender, ir dando forma, ya una forma final al tema este del sufrimiento en la vida cristiana. Y el primer texto es Hechos 14:22. Y como siempre voy a estar leyendo una versión Reina Valera de 1960. Hechos 14:22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones, o sea, a través de muchos crisoles, traduciendo para tener el mismo lenguaje que hemos estado estudiando a lo largo de todo el trimestre. Luego, Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Y este versículo dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y finalmente, segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3 y versículo 12, y dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Acá hay varias lecciones que podemos encontrar, pero una de las primordiales, hermanos, y que debemos de tomar en cuenta es este falso evangelio de la prosperidad que el resto del mundo cristiano está predicando, que si yo me entrego a Dios, todo va a ser prosperidad, todo va a ser paz, todo va a ser facilidad, no va a haber problemas, los problemas se desaparecen, las carencias económicas, todo.
No, eso no es cierto, hermanos. Realmente, si queremos vivir como Cristo vivió, vamos a padecer persecución, vamos a padecer hambre, desnudez, todo. Y así como el mismo apóstol Pablo lo padeció, hermanos. Y si no lo estamos padeciendo, eso quiere decir que no estamos viviendo una vida piadosa, como dice este último versículo, lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Así que, hermanos, ya sabemos que la vida cristiana acá va a enfrentar crisoles, va a enfrentar padecimientos. Y es cierto, si este trimestre lo comenzamos estudiando el Salmo del Buen Pastor, y es cierto que también a lo largo de la vida cristiana van a haber pastos verdes y aguas frescas, pero también van a haber valles de sombra de muerte. Pero en medio de esos valles, Dios nos va a ungir y va a preparar mesa delante de nuestros angustiadores, hermanos. Así es que con la confianza puesto en Él, podemos proceder en el camino en saber que Jesús, como lo hemos estudiado a lo largo de toda esta semana, padeció igual que nosotros y padeció más que lo que nosotros pudiéramos alguna vez padecer, porque Él llevó a cuestas los pecados de todo el mundo, mis pecados, tus pecados, los pecados de toda la humanidad pasada, presente y futura. Y ese era un peso que Él apenas pudo soportar y realmente lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Entonces dice que Cristo llevó, como dice el profeta mesiánico Isaías, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y él no tenía pecado, no tenía por qué llevarlos. Y esto nos lleva a lo largo de toda la travesía que hemos hecho en el trimestre para saber hacia dónde nos apunta el final de estos sufrimientos. Y esto es los siguientes versículos que leemos en este día. Vamos a empezar en Juan 10:28. Juan 10:28. Y dejemos que la palabra de Dios nos responda hacia dónde nos lleva esta vida de vivir piadosamente en Cristo Jesús. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús se refiere a sus ovejas. Como Él, siendo el buen pastor, nadie va a dejar que le arrebate de su mano a las ovejas que le pertenecen. Que tú y yo seamos una oveja que le pertenezcamos al Señor Jesús. Veamos lo que dice Romanos 6:23. Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa muerte que nosotros debíamos morir, Jesús la murió por nosotros. Veamos lo que dice Tito capítulo 1 y versículo 2. La epístola a Tito en el capítulo 1 y el versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y finalmente, primera de Juan 2:25, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2 y versículo 25. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bien sucintamente dicho, hermanos. Todos estos versículos apuntan a lo que se nos ha prometido si somos fieles, diligentes, pacientes, mansos y sabemos enfrentar y vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Se nos ha prometido la vida eterna con Jesús por toda la eternidad. Entonces, cualesquiera que sean nuestros sufrimientos aquí, gracias a Jesús, gracias a que Él llevó sobre él sí el castigo de nuestro pecado, gracias a la gran provisión del Evangelio que mediante la fe podemos ser perfectos en Jesús ahora mismo. Tenemos la promesa de la vida eterna. Hermanos, verdadera vida cristiana va a enfrentar tribulaciones, va a enfrentar problemas, pero solo recordemos al Cristo sufriente, hermanos, el Dios que se hizo siervo, que se hizo esclavo por ti y por mí. Y ubiquémonos en ese camino hacia el Gólgota, hacia el Calvario. Jesús
Su sangre empezó a derramarse incluso antes de ser clavado en la cruz, cuando fue azotado, cuando fue coronado con las espinas, cuando fue golpeado, su sangre ya se estaba derramando y en el camino iba goteando esa sangre. Y ubiquémonos en Simón Cireneo que le ayudó a llevar la cruz. Ese pedazo, ese trozo de madero, ese madero que estaba apoyado sobre la espalda lacerada de Jesús que estaba sangrando. Eh, y cuando Simón le ayudó, ubiquémonos ahí nosotros. Si nosotros hubiésemos estado y le hubiésemos ayudado, Jesús nos hubiera visto con una compasión infinita y nos hubiera dicho, esta sangre es derramada por ti. Y ese es el mensaje que quiero dejar con ustedes ahora, a través de los siglos, hermanos. Ese es el mensaje de Jesús. Mi sangre fue derramada por ti y por nadie más, por mí. Y hermanos, gracias a esa sangre preciosa, podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Que Dios les bendiga grandemente.